La reciente aparición de la 20ª edición del Manual del Monitor de Tiempo Libre da muestras del valor acumulado de un texto que pretende seguir siendo un referente en el ámbito de la educación no formal. En los 90, cuando Víctor publicaba en Editorial Popular, tú recuerdas, pues sus enfoques eran ya entonces un referente, ¿no? Por otra parte, claro, se ha producido un fenómeno de extensión tremenda del uso del tiempo libre, ¿no? Es decir, yo recuerdo en los 80, cuando empezabas a trabajar con mayores, formar un grupo de mayores de teatro, de personas mayores en el que hubiera mujeres, eso era una batalla. En ese aspecto, no sabría decir si ha sido pionero, pero porque claro, en Latinoamérica había un gran desarrollo de la animación sociocultural ya antes de que llegara a España, ¿no? Con Freire. Sobre todo en el ámbito de la educación popular. En el ámbito de la educación popular. Dumacedier también llegó claro, ahí a través de Brasil. En Francia había también un gran desarrollo, pero nosotros estábamos todavía en pañales, porque acabábamos de salir de la dictadura y entonces, claro, el tiempo libre tenía todavía incluso un enfoque como muy sociopolítico, ¿no? Y en ese aspecto, cuando aparecen los años 90, es cuando se produce una gran eclosión de elementos teóricos, ¿no? Pero yo creo que Víctor es de las poquísimas personas, de los poquísimos profesionales que ha sabido mantener una labor de machamartillo durante años y años y años, que ha sido muy importante. Y en el ámbito este concreto, por ejemplo, de Latinoamérica, creo que ha sido un gran introductor en España de prácticas, de personas, de enfoques, de experiencias que quizá de otra manera, a través de la red iberoamericana de animación, no hubiéramos podido conocer. Gracias, Víctor, por el trabajo de todos estos años. Gracias. Me vais a permitir hacer un paralelismo. Lo ha narrado él antes que yo. Transición política en España. Transición política en España. Cuando se habla de esto, pues normalmente hablamos todos de la Constitución del 78, del cambio de régimen, la democracia, pero de ahí no solemos pasar. A nuestro modo de ver, la transición política en España ha sido muchísimo más profunda. Lo vemos cualquiera en realidad. Es que ha conllevado un cambio profesional en todos los ámbitos del saber, en todos los ámbitos sociales. Yo sí que quería resaltar que para mí, mi amigo Víctor, pues es uno de estos, afortunadamente, muchos ejemplos en España, afortunadamente, pero es uno de estos grandes ejemplos de demostración de que ese cambio social no ha sido solo político. Afortunadamente ha entrado hasta la médula de los huesos en todos los ámbitos del saber. Es que la animación sociocultural, tal como decía Luis, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado? Muchísimo. Claro que ya sabemos que había una tradición en España y en Europa desde los años 30, ¿verdad? Muy interesante, bibliografía antigua, él ha dicho mejor que yo algunos detalles, pero desde luego en los años 80 y en los años 90 se ha producido un cambio brutal en la animación sociocultural. Y Víctor, a mi modo de ver, tiene algunas ventajas en su trabajo. Sí que representa algunas grandes virtudes. Luis ha aludido también a ellas. Sobre todo el haber sido capaz, Víctor, te lo he dicho muchas veces en los fines de semana de Salamanca, haber sido capaz de construir un cuerpo de conocimientos. Un cuerpo de conocimientos. Es que has creado 2 asignaturas en la Universidad Pontificia, que luego han trascendido a las portuguesas y a las hispanoamericanas. Eso no es fácil. Tiene un libro precioso que se llama In un volo di stormi, el vuelo de los estorninos. Es física de los sistemas complejos, pero es una poesía muy grande. Y dice que, Giorgio Parisi dice que con las ideas suele ocurrir como con un boomerang. Parten en una dirección, ¿no? Parten en dirección a un lugar, pero terminan en otro.
Y esto es un poco lo que le ha ocurrido, le ha pasado a este libro, ¿no? Que partió en una dirección con una intención y luego, pues al final, ha terminado en otra, ¿no? Este libro, 1997, partió de un encargo que me hizo la Junta de Castilla y León a través de la Dirección General de Juventud para coordinar lo que sería un manual con un equipo de expertos, ¿no? Un manual que iba a ser el primer manual formativo de monitores con los contenidos oficiales establecidos en principio por la normativa, ¿no?, de aquel entonces. Y entonces, pues bueno, yo lo trabajé en un principio como un libro, un trabajo en equipo y dirigido a la formación de cuadros de miembros de asociaciones juveniles de Castilla y León y de las escuelas de animación y tiempo libre de Castilla y León. Con el paso de los años, pues de ser un trabajo, digamos, colaborativo, a través de elaboraciones, reelaboraciones, actualizaciones, pues ha terminado siendo un libro que he terminado de rehacer yo con motivo de las nuevas normativas que han venido, que las comentaba también Arturo, ¿no? La aprobación de las cualificaciones profesionales y demás. Y de ser un libro que salió solamente para un ámbito de Castilla y León, pues se ha desbordado y se ha convertido en un libro de consulta, de referencia, no solo de escuelas de animación y tiempo libre, ¿no? Lo tenemos también en las facultades de educación social, está en Portugal, está también incluso en Latinoamérica. Entonces, bueno, pues es un libro diferente, ¿no? Nunca hubiera pensado que un libro de animación y tiempo libre fuera capaz de sobrevivir tanto. Primero porque es un campo realmente, pues que no es que sea, digamos, bestseller, ¿verdad?, la animación y el tiempo libre, pero que haya sobrevivido además y que siga además activo, vigente, ¿no? Por ello yo creo que es motivo de celebración, no tanto del autor, sino del libro, que realmente haya llegado a lo que ha llegado y que además con un motivo doble de celebración, porque en realidad es la 20ª edición del libro, pero son los 25 años, porque el libro tiene 25 años, de la creación del primer manual de formación oficial de monitores y monitoras de tiempo libre. Y además coincide, otra vez Latinoamérica, porque digamos que es un poco mi otra parte, ¿no?, como muy bien habíais comentado, coincide con el 25 aniversario también este año de la llegada de la formación universitaria de animación sociocultural a Latinoamérica, concretamente a la Universidad Católica del Perú, que tuvo a bien invitarme hace 25 años a poner en marcha el primer plan de estudios de animación sociocultural de lo que hoy es y sigue siendo la primera diplomatura universitaria en animación sociocultural. Y precisamente por eso, para celebrar eso, pues me animé a llevar una de mis últimas obras del teatro musical, Historia y Salud de las Estrellas, a estrenarla allí, estos días pasados, en el Centro Español del Perú, con el patrocinio, como no podía ser menos, de la editorial salesiana allí en Perú, y también de la Universidad Católica del Perú, de la YMCA que llaman allí, que nosotros decimos Inca, Perú, y digamos, pues bueno, pues ha sido un sueño hecho realidad, ¿no? El sacar adelante ahí una obra de teatro que yo pensé también, por eso del Boomerang, yo creé hace 2 años, para el aniversario del 45 aniversario, aquí hay miembros de esa asociación, de la primera asociación juvenil que se creó en Salamanca, y para celebrar ese aniversario pues se me ocurrió escribir esa obra, ¿no?, Historia y Salud de las Estrellas. La estrenamos allí en el Salón de Actos de los Trinitarios, que era nuestro sitio donde nos dejaba los locales, ¿verdad?, el colegio, a nuestra asociación, donde hacíamos teatro allí, y digamos que la estrenamos allí hace 2 años, luego el año pasado se estrenó en Portugal, en Guarda, en el Teatro Municipal, en versión portuguesa, y ahora pues ha estrenado en Perú. Una obra que yo escribí para mi barrio y para mi asociación, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, pues como últimamente los boomerangs, como veis, vuelan, ¿no? Salen de un sitio y luego resulta que van a otro. La obra esta, yo diría que si tiene algo especial es porque
fue innovadora en su tiempo y continúa siéndolo, ¿no? Innovadora en el continente y en el contenido, innovadora en la materia y en la forma. Es innovadora en el contenido, en la materia, porque yo creo que fue el primer metalibro o libro de libros que se hizo en su momento, que luego se llamaba el hipertexto, ¿no? Ahora a través de internet los libros son todos hipertextuales, pero este yo creo que fue de los primeros que era un hipertexto, pero digamos, vamos a decir, analógico, porque es un libro de libros, en definitiva. Está plagado de referencias, de citas, de llamadas a enlaces de internet, a recursos bibliográficos, a otras fuentes que invitan a completar, a desarrollar cada uno de los temas, ¿no? Y también es innovador en la forma, porque el método que yo puse en marcha por aquel entonces, el método PREPIAE es un acrónimo de presentar objetivos, plantear interrogantes, informar de los contenidos, aplicar y evaluar. Pues está desarrollado en base un poco a los principios de lo que antes se llamaba la psicología cognitiva y los avances que en la psicología del aprendizaje había y que ahora ha retomado la neurociencia. Entonces, bueno, pues en todos estos aspectos el libro ha sido un poco como pionero, ¿no? Tanto en contenido como en continente. Yo creo que además en las últimas ediciones se ha abierto a la profesionalidad, porque hasta hace unos años la formación de monitores de tiempo libre iba dirigido a la formación de cuadros, de asociaciones juveniles, más del ámbito del voluntariado, como decía Arturo, pero desde que se reformó y se incorporó por fin, yo también me he pasado muchos años en el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el INCUA, como experto preparando esto que se llama ahora la familia profesional de servicios socioculturales a la comunidad, desarrollando los contenidos del TASO, del técnico superior en animación sociocultural y turística, y ahora la cualificación profesional de dinamización de actividades infantojuveniles en el tiempo libre. Por fin conseguimos que sea una cualificación profesional. Y lo que he hecho en estas últimas ediciones ha sido readaptar, reestructurar completamente el libro para adaptarlo a la estructura y a los contenidos del plan de formación de la cualificación profesional, para que no solamente sirva y siga sirviendo a los monitores en las escuelas de animación y tiempo libre, sino que también a partir de ahora pues, pueda seguir sirviendo a todos los que quieren dedicarse de manera profesional a este campo y por tanto pueden hacerlo desde los sistemas más formales, en definitiva, ¿no? En fin, no quiero extenderme más porque lo importante es un poco pues, el quedarnos con el regusto, ¿no? de lo que este acto significa y un poco sobre todo de hacia dónde podemos ir con él. A mí no me gustaría terminar sin hablar un poco de cuáles podrían ser los retos de futuro, ¿no? de un manual de este tipo. A mí me planteo dos, ¿no? en principio. La internacionalización, que de alguna manera yo estoy viendo, porque en Portugal se usa mucho. Yo soy profesor invitado de dos universidades portuguesas desde hace muchos años, de la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro, donde hay licenciatura en animación sociocultural, porque en Portugal hay licenciatura, no como aquí que tenemos un grado de educación social y forma parte como especialidad la animación, y de la Universidad de Guarda, en donde hay también, bueno, Instituto Politécnico de Guarda, donde hay también licenciatura en animación sociocultural y estoy de evaluador de las universidades de Portugal, evaluador externo, internacional, en las licenciaturas de animación sociocultural y en todas se utiliza este manual, a pesar de que son estudios superiores, pero lo tienen las bibliotecas, lo tienen de libro de texto, lo tienen de estudio y está en español, no está traducido, o sea que tiene más mérito para ellos que los alumnos lo trabajan sin existir una traducción, lo cual quiere decir que bueno, ahí hay una línea que a lo mejor sí se puede trabajar más, teniendo en cuenta también Latinoamérica, en donde estos campos se están desarrollando mucho. Allí tienen una cosa que se llama la tecnicatura en recreación. Recreación para ellos es lo que llamamos nosotros aquí educación para el ocio y el tiempo libre, y demandan libros. La YCA y la INCA, cuando se enteraron de que había un libro aquí en España, un manual para formar monitores,
es que la presidenta se quedó, digo, pero dime, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo se consigue y tal? Porque no sabían que existía sistematizado esto y que por tanto pues, hay un campo nuevo ahí por abrir y hay un recorrido muy grande, ¿no? Para formar en estos ámbitos, sobre todo con materiales sistemáticos de referencia, ¿no? Y el otro reto de futuro que yo también me gustaría plantear, ¿no? A pensar un poco también a la editorial, el que quizá sí sería bueno el dotar al libro, porque me lo han dicho también mucha gente, de algún anexo, de algún repertorio digital de recursos prácticos, de recursos creativos, pues, teatrales, musicales, canciones de animación, tiempo libre, recursos lúdicos, que además ahora en soportes digitales se pueden acceder, no hace falta publicarlos, pero como complemento en definitiva, porque en el fondo luego los monitores, las monitoras, animadores y animadoras son profesionales de la acción y lo que requieren es al final herramientas que les sirvan, ¿no? para trabajar. Y yo la verdad es que con la cantidad de años que estoy dedicado a esto, pues tengo un montón de herramientas, ¿no? Como por ejemplo el libro este de animación teatral y musical, que me lo traigo de Perú porque lo ha publicado en la Municipalidad de Lima, en donde está además la obra esta de Historia y Salud de las Estrellas, ¿no? Con el CD, con la banda sonora también del musical. Es decir, este tipo de cosas, y que por cierto, pues a las personas que habéis venido o que queráis adquirir el libro, yo quiero regalároslo, ¿no? Allá a la salida está para que lo podáis coger los que estéis interesadas, para que os lo llevéis. Víctor, yo os animo a los que estáis ahí sentados, que algunos veo que tenéis amistad, relación con él, aprovechad para plantearme alguna pregunta o alguna cuestión que seguro que estaré encantado de contestar. ¿Qué pasos, o sea, qué tendría que hacer o cómo se podría desarrollar una persona para poder un poco hacer este compendio, ir en ese camino y profesionalizar un poco y enfócate ahora en trabajar porque claro, me imagino yo que organizar y montar un campamento para llevarlo como tú de verdad lo quieres llevar, después un poco de las malas experiencias que ella tuvo por cómo trataban a los niños, incluso llegándose a enfrentar con un responsable del campamento que estaba casi llegando a maltratar a un chaval, en fin, experiencias un poco complicadas y sobre todo a nivel de la profesionalización, que a mí me da la sensación de que toda la gente, muy poquita gente con la que ella estuvo, estaba profesionalizada. Un tema que es importante, que es la importancia que tiene la profesionalización en este tipo de actividades. Siempre ha habido como dos tópicos, ¿no? Que las actividades de ocio y tiempo libre no tienen ninguna importancia, que son meramente recreativas, que son para pasarlo bien y por eso tampoco se les ha dado mucha importancia. Y por eso las personas que se han dedicado a ello, pues hasta hace poco la formación tampoco era una cosa realmente muy sistemática y muy estructurada. Cuando yo pienso que, de hecho se demuestra, ¿no? Que precisamente cuando trabajas con niños, con adolescentes, con jóvenes, cualquier cosa que hagas con ellos es importante y además hay que estar profesionalizado. Y el ámbito del ocio es un ámbito tan importante como el ámbito de la educación reglada, porque es ámbito educativo. Nosotros en la educación tenemos la educación formal, que es la escolar, pero tenemos la educación no formal, que es la del ocio y el tiempo libre, ¿no? Y la UNESCO habla de 4 pilares de la educación, importantísimos, todos ellos igualmente importantes. El aprender a conocer, los conocimientos que eso nos lo da la escuela, el aprender a hacer, que es la formación profesional, y el aprender a vivir juntos, que eso es a lo que nos dedicamos los animadores y los educadores de tiempo libre. No está, así como la escuela se dedica a aprender a conocer y la formación profesional a aprender a hacer, el aprender a vivir juntos, a participar, a convivir en sociedades complejas como la nuestra, pues no hay ninguna instancia formativa reglada y por tanto adquiere mucho más importancia y trascendencia este ámbito, ¿no? De la pedagogía del ocio, de la educación para el ocio y el tiempo libre, y para que no pasen cosas como esta, es decir, que las personas, los educadores estén profesionalizados y sepan lo que se traen entre manos, ¿no? Y en cuanto a lo que quiera hacer tu hija, pues desde luego anímala, porque es un campo realmente
A ver, nadie se va a hacer millonario en el ámbito del ocio y el tiempo libre, pero te puedo decir que es de los más gratos, seguramente que será feliz, ¿no? Y hay múltiples vías para dedicarse a eso. Están las vías desde la gestión de instalaciones recreativas. En Castilla y León, que es la comunidad que tiene más albergues juveniles de toda España, continuamente están saliendo a concurso la gestión de albergues de instalaciones campamentales por parte allí hay una titulación que es la de logista de instalaciones campamentales, que es un curso que da la Junta de Castilla y León también para profesionalizar, pero que habilita para poder luego ser director o directora de albergues juveniles de instalaciones campamentales, ¿no? Está el ámbito de la formación juvenil y de tiempo libre, también titulaciones para dirigir escuelas de animación y tiempo libre, para ser profesor de escuelas de animación y tiempo libre. Está el ámbito de las empresas de animación institucional, como la que dirige Luis, él en el ámbito más bien de animación con personas mayores, pero hay otras empresas que trabajan en el ámbito infantil, juvenil, etc. Por tanto, cada vez hay, y bueno, ya no hablemos del ámbito de la animación turística, que es otro ámbito también que está dentro de la titulación de animación sociocultural y turística, que tiene un campo enorme también de trabajo por delante, ¿no? Por tanto, posibilidades muchas. Gente con vocación como tu hija son los que hacen falta para ellas. De que, bueno, ya la conoces, pero de muy chiquitita, y bueno, pues eso, darte las gracias y también decir algo muy importante que se hace en todo lo que ha sido los campamentos en teatro, y son los valores que hemos adquirido y que nos han acompañado toda la vida, y en esta sociedad a veces se echan de menos, y creo que esto que haces es muy grande. Simplemente eso, Víctor. Gracias. Muchas gracias, María. Sabes que el camino que hemos vivido realmente ha sido enriquecedor y además para mí una satisfacción enorme, porque prácticamente nos ha acompañado desde que éramos jóvenes, desde que éramos muy jovencitos, y es una cosa que demuestra que cuando se desarrollan experiencias educativas en estos ámbitos, dejan huella. Totalmente. Nos dejan huella y nos crean vínculos. Muchos. Sí, toda la niña cultural fue también pionera nuestra. Sí. Oye, este fue interesante. Muchísimas gracias.